hablar nuevamente sobre lo que son las reglas de negocio, pero también con lo que ya la configuración de los campos. Para seguir con ese tema, se volverá a hablar un poco sobre lo que son las reglas de negocio nuevamente. Estas reglas de negocio son las cuales se las aplican a los modelos de base de datos, los cuales las reglas comerciales de una empresa son las que se van a convertir en el modelo de la base de datos. Esta implementación básica para un negocio nos ayudará a lo que es la creación de lo que son tablas, las relaciones entre las tablas y también las reglas de restricción. El modelo de base de datos contiene lo que son, o también contiene lo que es la normalización. Esta normalización se aplica en un conjunto de tablas que obviamente no se encuentran normalizadas, ya que las reglas de negocio requieren también lo que son las validaciones de intratabla o intertabla, quiere decir tablas internas o tablas externas. El modelado de base de datos también contiene lo que son los procedimientos almacenados. Fácilmente un procedimiento almacenado se lo podría definir como un fragmento de código almacenado dentro de una base de datos. Ahora sí se puede proseguir también a mencionar sobre lo que es la base de datos relacional. Estas bases de datos relacionales son las cuales utilizan lo que son los procedimientos almacenados. ¿Por qué se utilizan estos pequeños fragmentos de código? El propósito de esto es que nos ayuda con una mejor eficiencia al momento de ejecutar alguna consulta o algún procedimiento que necesitemos que realice la base de datos. Lo recomendable para poder realizar un procedimiento almacenado que sea muy eficiente es evitar las reglas de negocio en la base de datos, pero a menos de que estén incluidas dentro de la estructura de la relación de la propia base de datos. Para que esto tenga una implementación más eficiente, esto contendrá lo que es cualquier validación que no esté codificada y no se especifique en cada campo. Los procedimientos almacenados también contienen lo que son algunas ventajas, como por ejemplo tenemos la ventaja de un rendimiento mejorado, una mayor seguridad, el tráfico de red está reducido entre el cliente y el servidor, la reutilización del código y un mantenimiento más sencillo. En lo que tiene que ver con un rendimiento mejorado, es la cual permitirá que define que el código se compila la primera vez que se ejecuta y crea un plan de ejecución, lo cual esto puede usarse en posteriores ejecuciones. En lo que tiene que ver con mayor seguridad, son las cuales se pueden realizar operaciones, las cuales pueden controlar lo que son los procesos y actividades que se llevarán a cabo o durante el proceso del procedimiento almacenado. En lo que tiene que ver con el tráfico de red reducido entre el cliente y el servidor, en la cual esto se ejecuta en un único lote de código, lo cual esto reduce significativamente el tráfico de red entre el servidor y el cliente. En lo que tiene que ver con la reutilización del código, es de que cualquier operación que sea realizada en una base de datos o en cualquier tipo de base de datos, toda esa operación que se realiza dentro de ella permitirá que resulta un candidato perfecto para la encapsulación de procedimientos.
En lo que tiene que ver mantenimiento más sencillo, mantenimiento que es más sencillo, simplemente es lo de que al momento de actualizarse los cambios de los procesos en la base de datos subyacente. Así que va a ser mucho más fácil la actualización de los datos de esta base de datos. Tenemos también lo que son clasificando los tipos de relaciones. Como podemos ver, ya conocemos, existen relaciones de uno a muchos, de uno a uno y de muchos a muchos, pero también se analizarán lo que son relaciones de 1 a 0 o 1 a varios, 1 a 0, 1 a muchos, o 1 a 0 a 1, muchos a 0. En lo que tiene que ver de 1 a muchos, simplemente esto representa una relación de detalle maestro de la primera forma normal, o en relación de referencia estática o transaccional a la segunda forma normal. La relación de 1 a 1, esta se define como son muy comunes en las formas normales superiores más allá de la tercera forma normal. De muchos a muchos, esta relación se la representa en una relación no resuelta entre dos tablas. Por ejemplo, eso quiere decir que si nosotros tenemos dos tablas que se relacionan de muchos a muchos, entre ellas deberá haber una tabla intermedia para que esa relación de muchos a muchos se rompa. Cada tabla tiene una relación de 1 a muchos con esa tabla intermedia, y así podemos romper la relación de muchos a muchos. La relación de 1 o 0, por ejemplo, cuando un editor publica libros, esto quiere decir que cada vez que nosotros encontremos un libro publicado, ese libro deberá tener un editor, existirá un editor obligadamente. Cuando tiene que ver 1 a 0 o 1 a muchos, en este caso un editor no tiene que publicar ningún libro para que se llame editor. Además, la autopublicación no estará permitida. Quizás el autor se convertirá en el editor mismo. 1 a 0 a 1 o muchos a 0, en este caso si un editor se llama editor, incluso si no hay libros, si se publican, y además se permite la autopublicación sin tener necesariamente lo que es un editor. Podemos ver que existen 6 tipos de relaciones que se deberá tener muy en cuenta al momento de realizar nuestro modelo de base de datos. Lo que tiene que ver la configuración de campo, declarar explícitamente. Eso contiene 5 configuraciones, las más principales, las cuales se deben aplicar en los campos. Por ejemplo, tenemos lo que son null, valores predeterminados, unicidad, verificación de validación y otros campos, otras configuraciones de campo. Por ejemplo, en lo que tiene que ver null, simplemente se define como un campo signal en específico. Con los valores predeterminados, esto se define como cuando se agrega un registro a una tabla. Si nada se especifica para un campo de conjunto no null, luego el valor predeterminado se agrega al campo no null. En lo que tiene que ver la unicidad, esta unicidad se define simplemente como una declaración de un campo, como que este campo es una clave única, o más fácil decirlo. En lo que tiene que ver con la verificación de validación, esto se define como las configuraciones que a veces se denominan restricciones de verificación, y otras configuraciones de campo. Estas incluyen ajustes de campo como máscaras de entrada de formato, ajustes de valores predeterminados, longitudes de campos y una host de algunas otras posibilidades. También tenemos lo que es analizar sobre el código de almacenamiento en la base de datos. Este código de la base de datos obviamente se lo almacenará en lo que es la base de datos. ¿De qué forma? La forma de la que se lo va a almacenar son en secciones modulares.
en sí son scripts en los cuales se van a guardar. Esos scripts son independientes de cualquier cosa en la base de datos. Y pueden también operar con datos en la base de datos. Estos codificados también tienen varias denominaciones, como por ejemplo también son los procedimientos almacenados, con los cuales son los que se mencionaron al principio de lo que es el video. Tenemos lo que son los procedimientos de base de datos, lo que son las desencadenadoras, como reglas, eventos y macros. Los procedimientos almacenados también tienen diferentes tipos de procedimientos. Por ejemplo, tenemos lo que son los procedimientos almacenados que son definidos por el usuario, los procedimientos almacenados que son temporales y los procedimientos almacenados que pertenecen al sistema mismo. Como por ejemplo, los que son definidos por el usuario, tal y cual dice su tema, pueden ser creadas en una base de datos definida por el usuario mismo. Esto puede desarrollarse en un transact SQL como una referencia en un método de Common Runtime Language. En lo que tiene que ver con el tipo de procedimientos almacenados temporales, son formas de procedimientos definidos por el usuario, pero porque son muy similares son casi iguales a los definidos por el usuario. Lo único que al momento de que se esté realizando este procedimiento se almacenará en lo que es un TEP-DB o un temporal de la base de datos. Otra diferencia es que en los temporales existen dos tipos de procedimientos almacenados temporales, los cuales son los locales y globales. La única diferencia entre estos dos tipos simplemente es un carácter, porque en lo que tiene que ver con los globales, esto tiene como primer carácter de sus nombres un solo signo numeral. En los globales, lo que la diferencia es de que va a tener dos signos numerales antes de su nombre. En lo que tiene que ver con los procedimientos almacenados del sistema, estos son almacenados físicamente en la base de datos interna y oculta del resource, los cuales únicamente muestran lo que es la forma lógica del esquema de cada base de datos definida por el sistema y la cual está definida también por el usuario. Muy bien, como se pudo ver, las reglas de negocio son muy importantes al momento de realizar un modelo de base de datos, el cual funcionará para alguna empresa. Se puede mencionar también de que los procedimientos almacenados se ve que son muy importantes dentro de lo que es la base de datos ya en sí creada, los cuales tendrán muchas ventajas al momento de estar trabajando con ellos. También debemos conocer lo que son los tipos de relaciones, que se pudo ver son 6 tipos de relaciones, cada cual con su respectiva definición. Al momento de configurar los campos que se utilizarán explícitamente, también vemos que existen estos son los más principales, algunos tipos de configuraciones que se le pueden aplicar a cada campo de la tabla. El código que se almacena en la base de datos se lo almacena en formas modulares, estos scripts. También estos que tienen diferentes denominaciones, las cuales se las pueden encontrar en cualquier lado. Y los tipos de procedimientos, que no son muy complejos de entender, simplemente son 3 definidos por el usuario, los que son temporales y lo del sistema. Espero que les haya servido el tema de hoy y muchas gracias por su atención.